Hola, hola a los que están en la reunión. Vamos a esperar a que ingrese más gente para comenzar con la clase de hoy día. Espero que estén bien. Hola, hola. Que en un par de minutitos más empezamos a ver si entra alguien más. ¿Qué pruebas anteriores las que ya dieron? Sí, lo que pasa es que las notas ya deberían estar listas, ya están corregidos todos. El problema es, les voy a mostrar un poco, no les voy a mostrar porque aparecen las notas de sus compañeros. El problema es que el aula está evaluando mal la nota. Por ejemplo, alguien que tuviera, lo voy a hacer en la pizarrita que tenemos acá. A ver, ahí sí. Alguien que tuviera 50 puntos de 60, se supone que 60 de 60 es un 7. Y en general al puntaje se le suma 10, entonces 50 puntos serían un 6 y 40 puntos serían un 5 y 30 puntos serían un 4. El problema es que el aula está calificando con un poco menos de nota por alguna razón, entonces no sabemos todavía cómo solucionar este problema. Entonces el 5,9 en realidad no es el 6 no es un 6 en realidad, sino que está haciendo como un 5,6. El 5 no está haciendo un 5, sino que está haciendo como un 4,6. Y el problema es que el 4 no está haciendo un 4, sino que está haciendo un 3,7, algo así. Entonces todavía estamos arreglando ese problema para que las notas no aparezca el 3,7, sino que aparezca el 4, que es la nota que corresponde. Entonces apenas tenga lista eso, se los voy a enviar, pero ya están corregidas las pruebas. ¿Sí? Así que hoy día probablemente hago un Excel y les suba las notas. Sí, estaban más o menos nomás las pruebas. Hay harto azul, sí, la mayoría sacó azul, pero estaban no muy buenas. El desarrollo, ¿a qué te refieres con el desarrollo? El puntaje tenía 16 puntos de los 60, la pregunta de desarrollo. Ahí igual, cuando les suba las notas, me pueden hacer personalmente preguntas por la pregunta de desarrollo. A cada uno le escribí algún comentario, si es que la entregó, si es que no la entregó, y si es que la entregó, qué era lo que tenía bueno, qué era lo que tenía malo. Entonces, si tienen dudas respecto a su puntaje en la pregunta de desarrollo, me preguntan para explicarles con más detalle. Ok, al parecer ya ingresó más gente. Vamos a comenzar con la clase de hoy día. Entonces, aquí le escribí un pequeño recuerdo de lo que vimos la clase del lunes, que finalmente lo que concluimos fue que teníamos álgebra de derivadas, es decir, que podíamos multiplicar por constantes, sumar, obviamente restar también, multiplicar y dividir funciones, y teníamos estas fórmulas para calcular
sus derivadas respectivas, ¿sí? Entonces la derivada de una constante por una función es simplemente la constante por la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y aquí se pone un poco más complicado, y es que la derivada de la multiplicación tiene una fórmula que es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Y de la división es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera por la segunda derivada, dividido de la segunda al cuadrado. Entonces, la idea de la clase de hoy es aprender a derivar funciones compuestas. Si recuerdan, en continuidad vimos que teníamos álgebra de continuidad y era que la suma, resta, multiplicación y división de funciones continuas era continua. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la compuesta, qué pasa al derivar una función compuesta. ¿Sí? Entonces para esto vamos a introducir algo que se llama regla de la cadena. Entonces les pongo este ejemplo que dice qué pasa si f de x es seno de x y que g de x es 9x al cubo. ¿Cuál sería la derivada de la compuesta? Si ustedes escriben esta función compuesta, lo que están haciendo en realidad es evaluar, esto es lo mismo que f evaluado en g de x. Entonces lo que estoy haciendo es poner g donde va la x, y por eso nos queda esta función de acá, que sería seno de 9x al cubo. Pero derivar seno de 9x al cubo no tenemos idea cómo hacerlo. No nos sirve ninguna de las propiedades que tenemos aquí a la derecha. Ninguna de esas. Entonces, por eso vamos a introducir ahora el teorema de la regla de la cadena, para aprender a derivar cosas de este estilo. Ok, entonces este es el teorema de la regla de la cadena. ¿Qué nos dice? Nos dice que si tengo una función, aquí tenemos una función que va de x en r y otra función que va de y en r, tal que f de x está contenido en y. Recuerden que necesitamos que la imagen de la función esté contenida en el dominio de la otra para que puedan ser compuestas, si no, yo no podría componer f con g. Esto no se podría hacer si la imagen de f no está dentro del dominio de g. Entonces consideramos un punto A, que es un punto de acumulación. Recuerden que necesitamos que sea de acumulación para poder calcular límites. Y B va a ser la imagen de f de A. Entonces, si f es derivable en A y g es derivable en B, entonces existe la derivada de la compuesta y se calcula con esta fórmula, ¿sí? Que es g', perdón, la derivada de g compuesto con f evaluado en A va a ser la derivada del primero o del de más afuera evaluado en lo que está dentro por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Entonces vamos a querer guardar esta fórmula porque nos va a servir mucho. En un principio casi nadie entiende la fórmula de la función compuesta, de cómo se deriva, pero a medida que se van viendo más ejemplo y más ejemplo, se puede entender fácilmente cómo se deriva una función compuesta. Entonces es importante que esta fórmula se la aprendan, pero en realidad lo importante es que aprendan a cómo utilizarla. Entonces, esta clase se compone de muchos ejemplos en donde vamos a ir utilizando esta fórmula para que aprendan cómo se utiliza. Entonces, aquí tenemos un ejemplo preliminar. Entonces vamos a primero escribir qué es G compuesto con F. No se alcancé a escribir la Sí, fórmula. volvemos nomás. Ustedes me avisan cuando estén listos. Mm, Listo. Ya. Entonces, ahí sí. Debemos calcular cuánto es G compuesto con F en un punto.
Entonces recuerdan que g compuesto con f es g evaluado en f de x, y esto es g evaluado en 7x al cubo más raíz de x. Entonces esto va a ser coseno de 7x al cubo más raíz de x. ¿Sí? Aquí simplemente compuse f con g, que en realidad es poner lo que está en f, aquí donde va la x. Eso fue lo que hicimos. Entonces ahora vamos a derivar esta función. Vamos a calcular cuánto es g compuesto con f prima en un x cualquiera. Aquí le puse a, pero en realidad es en un x cualquiera. Entonces, para hacer esto, lo primero que debemos hacer es utilizar la fórmula. Esto va a ser g' evaluado en f de x por f' evaluado en x. Esta es la fórmula que en realidad debemos aprendernos, y no es la que vimos antes, porque esta es evaluado en un punto cualquiera, la otra es evaluado en un punto A, y aquí ponen f de A, que en realidad es B, y tener ya dos variables, A y B, complica todo en la fórmula. Aquí solamente tenemos la X. ¿Sí? Entonces, reconozcamos cuáles son nuestros datos de esta fórmula. Entonces, necesitamos saber, para obtener esta fórmula, cuánto es g' de x y cuánto es f' de x. Entonces, recuerden que g es coseno, y habíamos visto que la derivada de coseno era menos seno. Entonces, g' es menos seno de x. Y vimos que f de x es 7x al cubo más raíz de x, y su derivada vimos que era, recuerden que pasamos el término multiplicando, 21x cuadrado, y le restamos 1 al exponente, por eso queda 2. Más la derivada de raíz de x, que va a ser 1/2 raíz de x. Recuerden que estas dos derivadas son derivadas conocidas que vimos en la clase anterior. Sabíamos que la derivada de raíz de x es 1/2 raíz de x, y que la derivada de cosas de la forma x a la n es nx a la n menos 1. Es decir, paso multiplicando el exponente adelante y le resto 1 al exponente. Entonces ahora tenemos todos nuestros datos para reemplazar. Entonces va a ser g compuesto con f derivado, va a ser g' derivado, que es menos seno, evaluado en f de x, entonces evaluado en 7x al cubo más raíz de x, por la derivada de f de x, que sería 21x cuadrado más 1/2 raíz de x. Y esta es la derivada de la función compuesta. Si se fijan, lo importante es saber cómo utilizar la fórmula y reconocer cuál es la función g y cuál es la función f. Entonces ahora es el momento en que me hagan todas las preguntas de cómo llegamos a esta fórmula. Si es que alguien no entendió cómo utilizamos la fórmula de aquí arriba y cómo reemplazamos aquí esto y esto. Si alguien tiene una duda, me pregunta. Si es que nadie tiene duda, continuamos con el siguiente Profe, ejemplo. Sí, dígame. o sea, lo que no entendí de dónde llegó el 21x al cuadrado, eso no lo entendí. Ya. Entonces lo que queremos derivar, aquí queremos encontrar f'. Entonces yo sé que f de x es 7x al cubo más raíz de x. Entonces, para derivar esto, como esta es una suma, nosotros teníamos que derivar una suma, es lo mismo que derivar cada función por separado. Ok, entonces tenemos que derivar 7x al cubo, y para derivar 7x al cubo utilizamos esta fórmula que escribí aquí, que es x al cubo derivado. Lo que en realidad tenemos que hacer es pasar multiplicando el exponente hacia adelante y restarle 1. ¿Cuáles propiedades las que estoy utilizando aquí? Están en la clase anterior, pero se llaman derivadas conocidas, derivadas notables, puede ser. ¿Sí? Entonces, lo que en realidad cualquier polinomio lo que hay que hacer es pasar multiplicando el exponente y restarle 1 al exponente. ¿Sí? Entonces, en este caso de aquí, lo que hicimos fue pasar multiplicando el exponente, por eso 3 por 7 nos queda 21, y le resto 1 al exponente.
Y así nos queda el 21x cuadrado. Y también dentro de las derivadas notables vimos que la derivada de raíz de x era 1/2 raíz de x. Y esto también lo pueden hacer con la misma fórmula. Recuerden, x a la n derivado, esta es la más importante, es x a la n menos 1. Y como aquí tenemos x elevado a 1/2, recuerden que raíz es la potencia 1/2, va a quedar 1/2 x elevado a 1/2 menos 1. Pero 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y esto es exactamente 1/2 raíz de x. ¿Sí? Entonces es importante que tengan súper en claro esta fórmula de acá. ¿Sí? Con esa pueden derivar cualquier polinomio y cualquier raíz, sin problemas. ¿Se entendió ahora un poquito mejor de dónde salió el 21x cuadrado más 1/2 raíz de x? Sí, profe, lo entendí. Gracias. Perfecto. ¿Queda alguna otra duda respecto a la fórmula o continuamos con el siguiente ejemplo? Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo para que podamos practicar bastante. Ok, entonces si se fijan aquí no nos dicen cuáles son las fórmulas, cuáles son las funciones que debemos componer. Las debemos reconocer. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir esto de acá como una compuesta de funciones? Eso es lo más complicado de la regla de la cadena, es reconocer cuáles son nuestras funciones. Entonces, lo primero que debemos notar es que hay una función afuera y hay otra función adentro. La voy a pintar con distintos colores. La de adentro es esta suma de 3 funciones y la de afuera vendría siendo lo que está afuera. Entonces quiero que ustedes intenten decirme cuáles son las funciones que están aquí involucradas. ¿Cuáles pueden ser las funciones que están involucradas? Hay 2 que se pueden ver a simple vista. Una raíz de x. Muy bien, entonces vamos a llamar g a raíz de x y la otra vendría siendo 3x cuadrado 3x a la cuarta más coseno de x más 9. Muy bien, entonces siempre vamos a reconocerlas de esta forma. La que está más afuera va a ser la primera función y todo lo que está adentro va a corresponder a la segunda función. Entonces podemos ver que f de x en realidad lo podemos escribir como g compuesto con h. Disculpen, ahí sí. Ahí sí. G compuesto con h evaluado en x. Entonces vamos a ver por qué se da esto. Recuerden que la compuesta es esto de acá. Y en realidad esto es g de 3x a la cuarta más coseno de x más 9. Y entonces en realidad esto es poner lo que tenemos en h, colocarlo aquí adentro donde está la variable x, que va a ser raíz de 3x a la cuarta más coseno de x más 9. Entonces derivar f es lo mismo que derivar g compuesto con h. Entonces, g compuesto con h derivado, ¿recuerdan cuánto es? Esto es g' en h de x por h' de x. Entonces ya vamos aprendiéndonos la fórmula y vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los elementos que necesito obtener? Sería el g' y el h'. Entonces, ¿cuánto es g'? Ya sabemos que la derivada de la raíz es 1/2 raíz de x. Es por esto que es importante que se aprendan las derivadas notables, porque podemos avanzar mucho más rápido si es que ya sabemos que la derivada de la raíz es 1/2 raíz de x. ¿Y cuánto sería la derivada de la h? Recuerden que h es 3 elevado a la cuarta coseno de x más 9. ¿Cuánto sería la derivada? 12x 12x. cubo Sí, 12x cubo. 12x menos cubo seno, menos seno. Menos seno. Muy bien. más 9. Y nada más, ¿cierto? Porque 9 derivado da 0. Cualquier constante derivada se va a 0. Entonces ahora simplemente reemplazamos en nuestra fórmula
nos queda g compuesto con h derivado en un x, va a ser 1/2 raíz de, es g', pero es evaluada en h de x. Entonces, donde está esta x, vamos a poner h de x. Entonces va a ser raíz de 3x a la cuarta más coseno de x más 9. Y luego multiplicamos por h' de x, que era 12x a la 3 menos seno de x. Y eso es todo, eso es derivar una función compuesta. Entonces lo importante es conocer la fórmula, que es esta de acá, y saber reconocer las componentes. Son solamente dos componentes, siempre una función que está afuera y una función que está al interior. Entonces ahora cualquier duda que haya quedado de este ejercicio me la preguntan. Y si les quedó claro, me lo dicen igual de todas formas, por favor. Sí, profe, me quedó claro. Muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna duda, nos devolvemos y explicamos todo. Si no, vamos a continuar. Ok. Ahora tenemos una función mucho más complicada, ¿cierto? Se ve bastante difícil de derivar, pero lo vamos a hacer parte por parte. Ok. Entonces siempre vamos a empezar desde afuera hacia adentro y lo más importante es que seamos muy cuidadosos. ¿Cuál es la función aquí que está más afuera? La del seno. Muy bien, la del seno. Y cuando identifiquemos la primera función, le voy a poner g para que sea consistente con lo que hemos hecho antes. Y cuando escogemos la primera función, la segunda función vamos a dejar todo el resto. No vamos a separar al tiro función por función. Entonces nos va a quedar secante de tangente de x cuadrado más 7 coseno de x a la cuarta. Ok, entonces este es un ejercicio que si es que logran entenderlo, probablemente no tengan problemas con ningún ejercicio de regla de la cadena. Ok, entonces se ve que g compuesto con h de x es igual a f de x, o lo escribimos igual. Recuerden que g compuesto con h en realidad es poner esto que está aquí, donde va la variable x de la g, ¿cierto? Porque podemos reescribir esto como g evaluado en h de x. Entonces, en realidad, efectivamente, donde estaba la x, ahora estamos poniendo la h. Entonces, si yo pongo la h dentro de la g, me da justamente esta f, ¿cierto? Entonces, ahora derivar f es lo mismo que derivar esta g. ¿Y cuánto es g? G compuesto con h derivado es, nuevamente utilizamos la fórmula, g' evaluado en h de x por h' de x. Entonces, ¿qué necesitamos para poder resolver esto? Necesitamos g', que va a ser, ¿cuánto es la derivada del seno? Coseno de x. Coseno de x, muy bien. Entonces, esto de aquí nos va a quedar, lo voy a escribir con otro Profe, color, dígame, ¿y por qué cuando está así, si no es derivada, coseno después da menos coseno? ¿cómo? Cuando no está derivada y es coseno y queremos saber la derivada, ¿por qué es menos seno? Ah, ya, porque son 4 derivadas, empezamos en seno, si derivamos, llegamos a coseno, si derivamos nuevamente, llegamos a menos seno, si derivamos nuevamente, llegamos a, dame un segundo, ahí sí, menos coseno, y si derivamos nuevamente, nos devolvemos al comienzo. Este es el ciclo. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del menos seno es menos coseno, y la derivada de menos coseno es seno. ¿Sí? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí.
Perfecto. Entonces esto igual es importante que lo tengan en cuenta desde ahora. Y lo importante es que con estas 4 derivadas, ustedes pueden obtener la derivada de cualquier trigonométrica. Entonces continuamos. Entonces dijimos que la derivada del seno era coseno. Entonces nos va a quedar coseno evaluado en h de x. Entonces vamos a escribir todo lo que tenemos aquí. Secante, tangente, x cuadrado más 7 coseno de x a la cuarta. Y necesitamos multiplicarlo por h' de x, ¿cierto? Pero ¿cuánto es la derivada de secante compuesto con tangente, compuesto con todo eso? ¿Sabemos cuánto vale? A simple vista. Menos tangente. Por separado habría que hacerlo. Exactamente. Entonces lo importante de escribir la fórmula de esta forma que tenemos aquí es que por eso incluimos en el h todo el resto, porque después nos van a preguntar cuál es la derivada de ese h y vamos a tener que calcularla nuevamente. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de este h? ¿Cómo sería? Si se fijan, va a ser nuevamente otra compuesta. Entonces, ¿cuál es la función que está más afuera de la h? La secante. Muy bien, la secante. Entonces, no me quedan muchos nombres de funciones, pero le vamos a poner a de x. Va a ser secante de x. Y le voy a poner b de x a lo que está adentro, que sería tangente de x cuadrado más 7 coseno de x elevado a 4. ¿Sí? Entonces podemos observar que h de x es igual a compuesto con b de x. ¿Sí? Por lo mismo de antes que a compuesto con b de x en realidad es tomar esto que está aquí y reemplazarlo en la variable x de acá. Si se fijan, si yo lo reemplazo, me da justamente h, que es secante de tangente de x cuadrado más 7 coseno de x elevado a 4. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Nuevamente, que derivar h es lo mismo que derivar a compuesto con b de x. Y utilizando la fórmula, esto nos va a dar a' evaluado en b de x por b' evaluado en x. ¿Sí? Entonces, si se fijan, los ejercicios que sean así, con muchas compuestas, si somos ordenados, nos van a ir dando varias reglas de la cadena individuales. Entonces, para poder resolver esto, necesitamos cuánto es la derivada de a. ¿Cuánto sería la derivada de secante? Coseno partido seno. Entonces, secante es 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Y si utilizamos nuestra fórmula de división, la derivada debería ser la derivada de la función de arriba, que es 0, ¿cierto? Sería 0 por la segunda sin derivar, menos la primera por la segunda derivada, que es coseno, nos da, si vemos la derivada de coseno es menos seno, por lo tanto nos va a quedar por menos seno, dividido de la segunda al cuadrado. Entonces esto nos da, esto vale 0, aquí este menos se cancela con este y nos queda seno de x sobre coseno de x cuadrado. Y esto lo podemos escribir como seno de x sobre coseno de Me x. perdí. Sí, déjenme terminar un Ahí poquito después ya. y después recapitulo todo. Y esto va a ser tangente por secante. Ok. Entonces, ¿dónde se perdieron? Aquí en la fórmula. Sí, en ese mismo punto. Ya, Sí. entonces recordemos que la derivada de la división es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido de el segundo al cuadrado. Entonces aquí mi función de arriba es la función 1 y mi función de abajo es la función coseno de x. Entonces aquí tenemos la derivada del primero, ¿cierto?
que es la derivada de cualquier constante siempre es 0, por la segunda sin derivar. Aquí había un menos la primera, que es 1, por la segunda derivada, que era menos seno de x, porque esa es la derivada del coseno, ¿cierto? La derivada del coseno es menos seno, y cuando junté este menos con este menos, me quedó positivo. Y luego dividido de el segundo sin derivar. Perdón, el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y como el segundo era coseno, nos queda coseno cuadrado. Entonces nos quedó 0, ¿cierto? Tenemos 0 aquí. Y acá tenemos menos seno de x, que nos quedó seno de x. Luego separé eso. ¿Sí, dígame? ¿Por qué al lado es 1 y al otro lado es 0? ¿Cómo? ¿Por qué al lado es 1 la constante y al otro lado es 0? Porque en la primera es la derivada del que está arriba. Y la derivada de 1 es 0. Y después, cuando viene con la resta, no es la derivada, sino que es la función de arriba. Y la función de arriba es la función 1. Por eso aquí pongo el 1. ¿Sí? Entonces luego separé como seno sobre coseno por 1 sobre coseno, ¿cierto? Esto es exactamente lo mismo que antes. Y esto es tangente por secante. ¿Sí? Es importante que a todos les quede claro cómo utilizar la fórmula de la división de la derivada. Perdón, de la ¿Esa es la derivada de derivada la... al final? No, Profe, y todo eso es de 1 sobre secante, ¿cierto? Sí, po, de 1 sobre coseno. sobre coseno. ¿Sí? Esta es la derivada de secante, que es lo mismo que la derivada de 1 sobre coseno, que es Ah, justamente tangente de x por secante de x. ¿Cierto? Lo ya. que hicimos fue reescribir la secante como 1 sobre coseno, y ahora sí podemos utilizar la fórmula de la división. Entonces, por eso les decía que sabiendo solamente la derivada de los cosenos y de los senos, vamos a poder obtener la de cualquier trigonométrica. Como lo hicimos aquí, obtuvimos la de la secante, reescribiendo secante como 1 sobre coseno y utilizando la fórmula de la derivada de la división de funciones. Muy bien, entonces, ¿para qué necesitábamos esto? Para obtenerlo aquí en la fórmula de acá. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que A' de x es tangente por secante. Entonces, nuestra derivada de h, que la tenemos ahí arriba, es A' evaluado en b de x, ¿cierto? Entonces va a ser tangente evaluado en b de x, y b de x es todo eso, esa tangente, ¿cierto? Entonces va a ser, voy a alejarlo un poco, ahí sí. Va a ser tangente de tangente de x cuadrado más 7 coseno de x elevado a 4. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda alguna duda? Lo que estoy haciendo es reemplazar aquí, estoy reemplazando el b al interior, ¿cierto? Necesitamos evaluar el b en la función a'. Entonces Profe, estamos, ¿y la secante? la secante la teníamos que derivar. Aquí nos queda a'. A de x es secante, pero en mi fórmula es a' evaluado en b de x. Entonces estamos evaluando la derivada de la secante. Y por eso tuvimos que hacer todo este cálculo para calcular que la derivada de secante es tangente por secante. Entonces, nos quedaría todo eso, que sería A' evaluado en b de x. Entonces, todo esto de aquí es A' evaluado en b de x. Y luego tenemos que multiplicarlo por b' evaluado en x. ¿Cómo sigue la fórmula de acá? Ok, entonces vamos a hacer una pausa aquí para que a nadie les quede duda. Yo sé que este es un ejercicio complicado, pero es importante que seamos ordenados, que vayamos siempre desde afuera hacia adentro.
Ok, entonces ¿alguien no entendió cómo llegamos a la derivada de h'? Recuerden que lo que hicimos fue escribir h como secante compuesto, disculpen, secante compuesto con tangente de x cuadrado más 7 coseno de x elevado a 4. Entonces h lo podíamos escribir como a compuesto con b, y entonces como lo podíamos escribir como a compuesto con b, su derivada podíamos utilizar la regla de la cadena, que era a' evaluado en b de x por b' de x. Entonces, ¿qué nos faltaba para poder reemplazar en esta fórmula? Nos faltaba la derivada de a. Entonces teníamos que calcular la derivada de secante. Y para calcular la derivada de secante, escribimos secante como 1 sobre coseno y calculamos la derivada con la fórmula de la división. Entonces aquí utilizamos la fórmula de la división y obtuvimos que la derivada de secante es tangente por secante. Entonces después mi fórmula me dice, utilice la derivada de la secante y evalúela en b de x. Por eso me quedó la derivada de la secante evaluada en b de x. Por eso quedó tangente de b de x por secante de b de x. Y luego al final de la fórmula va un b' de x que dejamos ahí intacto. ¿Ahí se entendió un poco mejor? Sí. Ok, entonces, ¿cómo derivamos b'? ¿Qué tenemos que hacer? Transformar la tangente. La tenemos como tangente. B', B es esta. Ajá. Entonces, nuevamente vemos que tenemos más funciones compuestas, Ah, ¿cierto? Entonces vamos a tener que seguir con esto, pero lo importante es que vayamos siendo ordenados. Pero, Aquí, profe, dígame. la tangente ya nos conocía. Sí, ustedes pueden conocer la derivada de secante, la derivada de tangente, pero si no la conocen, hay que calcularla, Ay, ¿sí? Entonces, si se fijan, hagamos un cómputo o un recuento de cómo vamos. Necesitábamos la derivada de g compuesto con h, que era la función original, y para poder continuar tuvimos que calcular aquí, nos quedó profe, todo se va a esto. cortar. Sí, se va a cortar en un par de minutos, en un